que los millennials van a acabar con el mundo, que los millennials son la peor generación, que los millennials están echando a perder lo que generaciones anteriores construyeron con tanto esfuerzo. Eso dicen otros millennials que no saben qué son los millennials. ¿Qué tan cierta es la clasificación que todo mundo hace de las generaciones? Términos como millennial, generación X o generación Z suelen salir en todas partes sin que realmente se sepa mucho al respecto, y por eso es hora de navegar. En esta ocasión exploraremos las generaciones en nuestra sociedad. ¿Realmente reflejan la realidad de las personas? ¿Es posible pertenecer a una determinada generación sin haber nacido siquiera en una fecha establecida? Bueno, pues eso lo descubriremos enseguida. Bienvenido a Deriva. Nuestra misión es navegar por los mares del conocimiento. Para formar parte de nuestra tripulación no necesitas más que suscribirte, así que hazlo ahora. Una generación, en el sentido que hemos apuntado, es un grupo poblacional que comparte una época específica y se encuentra en un rango de edad más o menos delimitado de acuerdo a esa circunstancia. Esto provoca que quienes pertenecen a una misma generación compartan una experiencia colectiva más o menos similar, debido a que vivieron los mismos acontecimientos, consumieron los mismos productos y tuvieron las mismas expectativas. En general, claro. En nuestros días es muy común hablar de millennial o de la catastrófica generación Z, y, de hecho, el acto de nombrar y clasificar las generaciones se ha hecho cada vez más recurrente desde el siglo pasado. Esto, en cierto modo, representa una ventaja, pues se basa en las características que comparten los grupos poblacionales de una época y una región determinadas. Y eso, amigos navegantes, es el meollo del asunto. Veamos por qué. Seguramente ya conocerás muchos de los términos de la clasificación que se ha vuelto común en Internet. Generación perdida, generación silenciosa, X, Y o Z. También, casi es seguro que el término millennial te sea de sobra conocido gracias a que se le ha culpado de muchas cosas por una parte o se le han dado muchos atributos exagerados por otra. Aún así, si algo de esto te sigue pareciendo demasiado extraño, explico brevemente. La generación perdida, que también se conoce como la generación de 1914, tiene entre sus filas a muchos de los que participaron en la Primera Guerra Mundial, activa o pasivamente. Su nacimiento ocurrió aproximadamente entre 1883 y 1900. La generación grandiosa incluye a quienes participaron en la Segunda Guerra Mundial o la vivieron como acontecimiento. Nacieron entre 1901 y 1924, y muchos de ellos alcanzaron la mayoría de edad durante la Gran Depresión en 1929. A la generación silenciosa pertenecen quienes nacieron entre 1925 y 1945. Algunos de ellos guardan memoria de la Segunda Guerra Mundial, pero para ellos es más claro el recuerdo de la Guerra de Corea y los primeros años de la Guerra Fría. Los baby boomers nacieron justo después de la Segunda Guerra Mundial, entre 1946 y 1964, durante una época de relativa paz en la que aumentaron las tasas de natalidad. El trabajo y el esfuerzo son, para esta generación, la clave para conseguir el éxito. La generación X incluye a quienes nacieron entre 1965 y 1980, aunque no hay un consenso acerca de los límites precisos, sobre todo en cuándo termina. Esta generación está muy apegada a las estructuras organizacionales en el trabajo.
La generación Y, también conocida como Millennial, comprende a las personas nacidas entre 1980 y 1995, aunque aquí hay quienes recorren el final hasta el año 2000. La gran mayoría de los Millennial tiene conciencia de acontecimientos tales como el cambio de milenio y los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos. La principal característica es que son emprendedores, se apoyan bastante del uso de la tecnología y buscan alejarse de las viejas estructuras laborales. Por último, la generación Z, y no, esta Z no es porque sean zombies, aunque hay algunos que sí lo parecen, incluye a quienes nacieron entre 1995 o 2000 según la perspectiva y nuestros días. Sin embargo, también en estas fechas no existe consenso. Los miembros de esta generación se conocen como nativos digitales, pues es la primera que se ha desarrollado completamente bajo el esquema de la tecnología digital y la conectividad. Para ellos, la tecnología no solo es una herramienta fundamental, como en el caso de los millennials, sino que también es un elemento vital del mundo que los rodea. Para esta generación, el obtener la información de manera instantánea es casi tan natural como respirar. Ahora tenemos un pequeñito problema. Si te has fijado desde el principio, habrás notado que prácticamente toda la clasificación tiene un aire extranjero. Es decir, realmente esta clasificación de las generaciones tiene su origen en el comportamiento de los grupos poblacionales de Estados Unidos y algunos lugares de Europa con respecto a los acontecimientos que ocurrieron primeramente en esas culturas. Si bien es cierto que desde principios del siglo XX el mundo comenzó a volverse un lugar más globalizado gracias a diversos factores, tampoco es que todas las naciones hayan compartido las mismas experiencias que definirían homogéneamente a sus grupos generacionales. No obstante, hay que admitir que la creciente preponderancia de la cultura estadounidense ha ayudado a acercar muchas de estas experiencias al mundo en años recientes. Cuando menos en el mundo occidental, que es el más influido por la cultura del imperio, es posible decir que sí existieron generaciones como los baby boomers, X, Y o Z. Sin embargo, cuando se trata de lugares específicos, no basta con tomar la terminología estadounidense y decir «Yo nací en 1985 y soy millennial». Hace falta notar todas las variaciones que existen en la historia, la cultura y el comportamiento socioeconómico de tu país o región para llegar a conclusiones más acertadas. Las circunstancias de un joven de 25 años, nacido en Palestina o la República Árabe Saharaui, jamás serán las mismas que si hubiera nacido en alguno de los viejos países colonizadores de Europa, por ejemplo. O tampoco ocurrirá lo mismo con países que apenas están recibiendo los beneficios de la tecnología digital. Sería absurdo pensar que ya existe algo parecido a una generación Z, ¿no? Entonces, esta clasificación de la que tanto se habla tiene ciertas ventajas para definir a algunos grupos de forma general. Permite seguir la evolución de cada grupo a lo largo de su vida y el cómo interactúa con las demás generaciones. No obstante, su arbitrariedad también es signo de la imposición cultural de un modo de vida que no comparten todos los habitantes del mundo. Claro que como es muy probable que estés viendo este video desde algún lugar del mundo occidental, tengas más en común con esta clasificación que otras personas viviendo en otras latitudes. Aún así, piensa en la historia y la cultura de tu propio país y dime qué acontecimientos marcaron de algún modo la forma de vida de tu sociedad. Piensa en la Guerra Civil Española o cualquiera de las dictaduras en Latinoamérica y quizá la perspectiva cambie un poco a la hora de definir tu generación particular. Con todo, incluso estas u otras situaciones no son un factor decisivo a la hora de definir tu comportamiento y el cómo te desarrollarás. Y ya seas millennial, Z, alfa, friki o lo que tú quieras, lo más importante es comprender tu modo de vida, cómo ha recibido la influencia de generaciones anteriores
y el cómo influirá en las generaciones posteriores de tu propio entorno. Por ahora es todo, pero quédate al pendiente de nuestros próximos viajes. Suscríbete y comparte. Nuestra generación es la generación y distribución de ideas, y es posible que a alguien más le pueda interesar. Neutraliza tu ignorancia e intégrate a Deriva.